y los últimos dos y daba el que sigue, sumaba estos dos y daba el que sigue. 2 más 3, 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 son 13, 8 más 13, 21, y así sucesivamente hasta el infinito. Estos números todo el mundo los conocemos, pero el resultado es la suma de los últimos dos, ¿no? Es decir, sumamos estos dos y da este, estos dos da este, y esa es la sucesión de Fibonacci. Parece juego de niños, pero encontró muchas propiedades al estudiarlos a fondo. Empezó a dividir qué tanto es el brinco que da de un número a otro, es decir, 1 entre 1 pues es 1, 2 entre 1 es 2, 3 entre 2 es 1.5. Entonces empezó a sacar una media de qué tanto va aumentando ese escalón. Y en resumen, si sumamos todos estos y los dividimos por el número de muestra, da 1.618.033. Una ecuación matemática para no tener que hacer tanto muestreo hasta el infinito o hasta un número amplio de muestras es 1 más raíz de 5 entre 2. Es el trabajo de hacer todo esto, ¿no? Si tecleas esto en Excel de manera automática te va a arrojar un número de acuerdo a los decimales que le tengas programado al Excel. Yo le programé como 30 decimales y salió un número infinito, ¿no? Son decimales infinitos para efectos prácticos. Se usa el 1.618. Entonces, visto de la manera matemática, dedujo que cada escalón de uno a otro escalón, su proporción es 1.618 lo que sube, es decir, 8 por 1.618 se va a acercar mucho al 13, dependiendo de los decimales que le asignemos, ¿no? 34 por 1.618 va a dar 55, o un número muy aproximado a 55, ¿no? Entonces empezó a notar que había este número en su sucesión. Después intentó graficarlo, digamos que empezó a hacer figuras con estos números. Y por ejemplo el 0 no representa ninguna figura gráfica, pero el 1, no sé si ven la retícula, es un cuadrado de 1 por 1. El número que sigue, pues sigue siendo 1, entonces lo acomodo aquí. El número 2 hizo un cuadrado de 2 por 2. A su vez empezó a notar que la suma de los anteriores del que sigue, es decir, los últimos dos cuadros del tercero, la siguiente gráfica es la suma de los anteriores, es decir, un cuadrado de 3 por 3. La siguiente gráfica es el 5, que es la suma de los anteriores, es decir, un cuadrado de 5 por 5. Y este da toda la suma de los anteriores. El siguiente es 8, un cuadrado de 8 por 8, cuyo resultado es la suma de todos los anteriores. El que sigue es 13, la suma de todos los anteriores, y así sucesivamente, ¿no? Esto tiene un valor infinito, ¿no? Lo podemos seguir haciendo hasta que queramos, ¿no? Entonces, hizo esta gráfica partiendo de menor a mayor. Después hizo otra gráfica, otro gráfico, otro dibujo, partiendo de mayor a menor. Es decir, un rectángulo áureo cuya proporción es lo alto por 1.618 es la base. Para efectos prácticos pusimos 1 por 1.618. Y hizo una división. Si contamos los cuadritos aquí, son 13 cuadros. Agarramos 13 cuadros para acá y hacemos un cuadrado perfecto. Es decir, lo alto, la base por lo alto es la misma, ¿no? 13 cuadritos por 13 cuadritos. El resultado que nos queda es un rectángulo áureo cuya lado mayor, quiero decir lado menor, por 1.618 da el lado mayor. Este es un rectángulo áureo, el cual podemos hacer lo mismo que hicimos con el primer cuadro, ¿no? Hacemos un conteo, son 8 cuadros, hacemos un rectángulo a los 8 cuadros y nos da un cuadrado perfecto. Y del resultado, el restante es otro rectángulo áureo. Otro cuadrado perfecto de 5 por 5 y el resultado es otro rectángulo áureo y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí surge la otra espiral, de mayor a menor. La anterior era de menor a mayor y esta fue de mayor a menor. Encontramos estos gráficos en algunas partes de la naturaleza, como el continente africano.
donde parece que alguien tomó esta decisión, por eso tiene los atributos de sección áurea, sección divina, proporción dorada o cosas así, porque pareciera que alguien tomó esa decisión de que se desplazara de esta forma. Incluso tengo la teoría que los excedentes son muy cercanos a los faltantes, ¿no? O sea, toda esta área a lo mejor suma el área que falta, ¿no? O sea, pareciera que tiene una voluntad de haberse creado de esta forma, ¿no? Asia, el continente de Asia, también hay unos ejes. Aquí en el continente americano, desde los lagos de Estados Unidos colindantes con Canadá, hay un eje principal que, si colocamos la sección áurea, corresponde con esta curvatura de México, el Golfo de México. El radio de la Tierra sumado con el de la Luna por unos 618 da este segmento del triángulo. La Vía Láctea. En la naturaleza, me voy a regresar un poquito. La clasificación de flores, las flores están clasificadas por la cantidad de pétalos que poseen. Casualmente, no hay una flor que se salga de la cantidad de pétalos de este número. Por ejemplo, hay flores de 3 pétalos, de 8, de 13. Entonces, hay una clasificación en la naturaleza de plantas a través de los números de Fibonacci. No me voy a detener mucho, ¿no? La hoja esta, digamos que la hoja principal es la multiplicación de una hoja secundaria por 1.618 y da lo alto de la hoja. No sé si conozcan a Le Corbusier, un arquitecto francés, el Einstein. Trabajaron juntos en el Modulor 2, un libro de Le Corbusier. El Modulor 2 habla sobre proporciones, ¿no? Entonces, hay un estudio donde dice que, por ejemplo, el eje central de los ojos, la distancia hacia donde termina el rostro, la cabeza, por 1.618 es la cantidad que falta de los ojos hacia abajo. Entonces, del eje principal de los hombros hacia la cabeza por 1.618 da hacia el ombligo, ¿no? Y a su vez, esto hasta donde termina el cuerpo por 1.618 da el resto del cuerpo. Las piernas también, todas están proporcionadas, o deberían de estar proporcionadas, por 1.618. Esta medida, digamos que, por ejemplo, una persona alta, yo estoy muy alto, o alguien más bajito, el 1.618 no se cumple. Pero si los griegos esculpían a los dioses, los esculpían con el 1.618 para que alcanzara su máxima potencial de proporción. Es decir, es una medida de belleza o de estética, en la cual si la sobrepasamos o no le llegamos, no alcanza su máximo potencial de estética. La sección de la mano, el primer segmento del dedo por 1.618 da el que sigue, y a su vez el que sigue, a su vez el que sigue, y la suma de todos estos da el antebrazo. Bueno, encontré esto en Google, ¿no? No hay mucho material, pero salen estas dos personas. Y es lo que mencionábamos, ¿no? De las cejas hacia el final del rostro por unos 618 del resto de la cara. De los ojos, más bien de la barbilla al centro de los labios por unos 618 da al centro de los ojos. Del centro de los ojos a la nariz por unos 618 da hasta el final del rostro. Y lo que mencionaba es que si no fuera tan estética esta persona, a lo mejor no se cumpliría esta proporción. O sea, si me saco yo estas medidas, no tendría unos 618. Aquí Galileo Galilei tiene una frase muy interesante que dice: las matemáticas son el lenguaje con que Dios escribió el mundo. Pues se refiere a este tipo de patrones, ¿no? Pareciera que alguien tomó esa decisión. En el diseño, pues el Partenón, digamos que los griegos se empezaron a dar cuenta de que ese número existía en la naturaleza, incluso en algunos fenómenos que tienen que ver con el tiempo. La creciente del río Nilo se representaba cada cantidad de tiempo que tenía que ver con el número 1.618. Entonces, la base del Partenón multiplicada por 1.618 de la altura. Entonces tenemos un rectángulo áureo, perfecto. Y a la vez le sacamos el cuadrado, dando como resultado un rectángulo, que a su vez sacamos un cuadrado perfecto y sigue dando rectángulos. Entonces digamos que el primer rectángulo es la altura, el siguiente rectángulo es la altura de las columnas.
El siguiente rectángulo no indica nada, pero nos ayuda a dar otro paso para que dé la altura del faldón. El siguiente rectángulo pues es el resultado de los anteriores. Y a su vez, por ejemplo, esta línea no está en el centro, digamos que tiene más alta este segmento que este. Es decir, este segmento por unos 618 da el segmento que sigue para completar el faldón. Y muy probablemente tenga muchas subdivisiones en todas las líneas estas, ¿no? Ya que empezaron a hacer este trabajo, imagino que las estrías, los grosores de las molduras y todo, debe tener esa proporción. Me voy rápido porque no. La base de las pirámides egipcias, ¿no? Esto, entre esto, da unos 619. Digamos que la tecnología en aquel entonces no nos daba como para llegar a un número muy exacto, pero la intención es lo que notamos aquí, que sí tenían cierto conocimiento sobre proporciones. La Torre Eiffel, en su altura total, si la dividimos entre unos 618 da este eje y nos queda esta proporción, digo este segmento, dividido entre unos 618 da este segmento. O sea, no pusieron estas líneas así nomás porque sí, sino realmente cumplen una proporción. Y no alcanzamos a notar porque casi no alcanza el gráfico, ¿no? Pero si sacamos medidas más chicas, muy probablemente tenga que ver con la medida original. Es decir, tal vez la altura de los pasamanos o de las molduras es una subdivisión de la altura total entre unos 618 varias cantidad de veces. El lobo de mar, digamos que agarraron una distancia, un rectángulo áureo, lo subdividieron, le pusieron números, 1, 2, 3, 4, 5, no, 1, 2, 3, 5, 8, 13, que son los números de Fibonacci, que realmente estos pudieran ser los diámetros o los radios de cada círculo. Y al diseñar esto, no usaron un círculo que no fuera uno de estos. Es decir, cada círculo tiene asignado su número y no hay un solo trazo que no tenga que ver con los números áureos. En la fotografía a veces los fotógrafos proporcionan sus trazos principales basándose en la proporción áurea. Bueno, vamos a entrar un poquito a cómo aplicar este método. Hice un proyecto hace como 6, 8 años de una casa de retiro, cochera, sala, cocina, comedor, escaleras y dormitorios arriba. Una recámara, un baño completo y un closetcito. Saqué unos alzados, una fachada. Digamos que para empezar a aplicar todo lo que habíamos visto previamente, se me ocurrieron dos métodos, el numérico y el gráfico. Este método es el numérico porque agarro una distancia original. El terreno medía 8 por 22. La distancia que me sirve son los 8 metros, que es lo que se ve, los 22 no se ve porque es el fondo de la casa, ¿no? Entonces los 8 metros que son los visibles es la distancia original a la cual la dividí entre unos 618 y me dio este número entre unos 618 el que sigue, este número entre unos 618 el que sigue, de forma tal que hice ¿sí se escucha? Sí. Hice una sucesión de Fibonacci basada en 8. Es decir, la suma de estos dos es esta, la suma de estos dos es esta, la suma de estos dos es esta. Tiene que ver cada número con el que sigue o con el posterior. Entonces diseñamos la fachada. Esta es una fachada con números convencionales como la diseñamos normalmente. Y modulamos estas distancias cerradas a distancias de Fibonacci basadas en 8. Es decir, 350, busqué una medida que se pareciera a 350, pues me gustó la 306, es la que más se le acerca. Este eje lo moví para acá para que en vez de 350 tuviera 305. 306. Y los 450 pues ahora van a ser 495 y la suma de ambos, de estos dos, da 8, es decir, esto más esto pues obviamente es esto. La altura 720, tenía 720, aquí no hay ningún 720, pues me brinqué hasta 8
Entonces ya no medía 720, ahora mide 8. Este faldón lo tenía de 60 o 80, no sé cuánto hizo. 60. Busqué un 60 aquí, ya está el 72. Lo dibujé en 72. Y no me gustó porque no alcanzaba a esconder tinacos. Entonces me fui al que sigue, que es 1.17. Entonces de 60 lo pasé a 1.17. Las ventanas de aquí las tenía de 80. Busqué un 80 aquí y el más cercano es 72. Entonces las ventanas ahora miden 72. La altura, 3 metros. Busqué aquí un 3 metros, está en 306. Y ahora mide 306. Es medio complicado que no sean números cerrados, pero pues realmente es un trabajo más estético que práctico. Por ejemplo, los albañiles me van a preguntar por qué son 306 en vez de 300, ¿no? La ventanita esta de 60, busqué un 60 aquí, pues estaba el 72, se veía muy grande, el que sigue hacia abajo es 45, y me gustó que fue decreciendo esta ventana. Me fui al paso que sigue, la dejé 28. Entonces ya se ve más estilizado comparado con este. La altura de esta ventana era 60, lo más cercano es 72 o 45, la dejé de 45. De forma tal que parecen la misma fachada, pero esta está proporcionada y esta no. Un escultor que ha trabajado con sección áurea, un pintor o un arquitecto, le va a gustar más esta que esta. Va a sentir que tiene más proporción. A simple vista se ven iguales, pero tiene más valor estético esta. Hice una tabla en Excel donde las dos distancias originales, por ejemplo, esta de 8, la pongo aquí y en automático me da todos los números hacia arriba, y acá el 8 me da todos los números hacia abajo. Aquí la distancia la puse 410 por el proyecto que estaba haciendo, pero por ejemplo casilla 2 es la que está seleccionada, es igual a 1 por 1.618. Casilla 3 es igual a la anterior por 1.618. Aquí me brinqué para acá para hacer la división. En vez de multiplicar por 1.618, multiplico por 0.0618 y dan las subdivisiones. Estos son los múltiplos y estos son los divisores de la medida original. Entonces, con esta tabla de Excel, saco la sección de Fibonacci de acuerdo a la medida que yo quiera del proyecto que esté haciendo. En perspectiva quedó así, no se ha construido, pero la intención era algo así como que hacer una esculturita medio anormal, un poquito de movimiento. Y me va a pasar otro proyecto. Esta que presenté es un método numérico, es decir, todo está por números, se proporcionó. De aquí para acá se proporcionó con números. El proyecto que sigue, voy a proporcionar de aquí para acá con gráficos. Explico el programa. Es un hotel, estacionamiento planta baja en sótano. Planta primer nivel es el hotel con su restaurante, cuarto de máquinas, oficinas y estacionamiento. Siguiente nivel, centro como de convenciones, escalera y habitaciones. Y los niveles que sigue son más habitaciones. La habitación tipo, recámara, bueno, una cama, baño, vestidor. Y ese es, no me detengo mucho en el programa para analizar más lo que es la proporción áurea. Según el programa yo ocupaba aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos y cada uno iba a estar subdividido con la distancia de las recámaras, que era 350, ¿no? El primer movimiento que hicimos fue quitar un piso aquí, bueno, estaba aquí la línea, el piso de aquí lo pasamos para acá, el número de habitaciones. Seguimos teniendo la misma cantidad de metros cuadrados, pero ahora como con un juego de movimiento. Subimos la doble altura para el restaurante. Esta es la primera losa. La segunda losa se vino hasta acá. Hicimos un corte para hacer un cuadrado perfecto. Y ya con este cuadrado perfecto tenemos la medida original de la sucesión. Es decir, este cuadrado va a ser este. Y le sacamos todas las subdivisiones. Le pusimos A, B, C, D, E y así infinitamente. Entonces, al cuadrado perfecto multiplicado por 1.618 da una distancia que es esta.
Es decir, este cuadrado, este rectángulo más bien, es este. Y A viene siendo la primer figura geométrica que resultó del trazo de la fachada. Para brincar de aquí, de las habitaciones, o sea, de lo que es una habitación, que es entre piso y muro, pusimos unas ventanas alargadas de piso a techo para que se perdieran y que no fuera la típica ventana al cuadrito en cada habitación, sino que tuviera una ventana lineal que conectara con la recámara de arriba y de abajo, es decir, que no se notara la división de entre pisos. Bueno, ya teniendo esta división, la primera nos brincamos a hacer un poquito más de desfases. Cada desfase está proporcionado con una letra, es decir, tenía que bajar aquí, se me ocurría bajar y bajaba con E. Acá quería bajar o hacer más movimiento y usaba una de las proporciones que ya tenía en el gráfico. Si se dan cuenta, aquí ya no hay números, ahora son gráficos. Seguí haciendo movimientos, empecé a darle un poquito de curvatura. Y al final hice, este es el resultado final de la fachada, ¿no? Donde cada ventana es H, o sea, por aquí debe estar la H. Todas las ventanas en su ancho es H, que debe ser como 80 centímetros. Entonces H se repite infinidad de veces en el trazo de la fachada. D, o sea, los macizos tienen que ver con alguna de las letras. D. Los números rojos son los errores que tuve, donde no pude proporcionar porque ya no me dio, pero el error representa 30, 40 centímetros en una fachada de 80 metros, ¿no? Que es casi nada el error. Incluso aquí en esto se ve que es menos de 30. De forma tal que al final el resultado, no hay ninguna distancia que no tenga que ver con todo este gráfico. En planta, a ver si me puedo dar a entender. Todos los bloques rojos, esto es como visto en planta, ¿no? Los volúmenes, todos los rojos son los más altos, es decir, este es más alto que este, ¿no? Entonces, los más altos son los rojos, esta altura es el rosa, la siguiente altura es el verde, y la más bajita es amarillo. Entonces, aquí esta es una volumetría del proyecto, donde le di movimiento curvo, queriendo tener todavía la intención de seguirme curveando, porque nunca había hecho una fachada donde se notara la curvatura de la sección áurea, que intenté hacerlo, pero de manera sutil. Entonces ya tiene una curvatura aquí, ahora quise hacerla en planta. Entonces saqué el radio de dos círculos, donde el radio de este círculo que vemos aquí es A, y el radio de B de este círculo es A por 1.618, pues está más grande este círculo. Esta curvatura es más grande que esta. De forma tal que el movimiento de los volúmenes también tiene que ver con la proporción áurea. Y a su vez tiene que ver con el cuadrado principal, que es este. El resultado es, pues esta es la vista desde la esquina. Pues se nota un poquito la curvatura, aquí ven otra vez la curvatura, incluso los volúmenes, estos están más atrás que estos, si se dan cuenta se ensombra, ¿no? Estos están más adelante que estos. Y pues traté de que se viera este movimiento, o sea, que tuviera cierta dinamismo o movimiento. Y a su vez, la entrada principal es el ingreso del hotel a altura media, y puse aquí el nombre del hotel, le puse Hotel Express 360 por poner algo. Y el cambio de materiales lo voy a representar con números áureos, es decir, la entrada principal es concreto aparente, el siguiente volumen es el 2 y el 3 es número áureo, el 4 es número áureo, el 5 sí. Entonces de aquí para acá estos tres materiales fueron escogidos de acuerdo a los números áureos. De aquí para acá se repitió en el número 8, es decir, de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo ya le tocó el mismo material que el número 1. Y de aquí para acá, el amarillo, que es el aluminio así como violeta, viene siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es número áureo, 9, 10, 11, 12, 13.
Entonces de aquí para acá el aluminio está en 1, 8 y 13. Entonces hay también un cierto código en la selección de materiales. Ya para finalizar traigo otro proyecto, no sé si tengamos tiempo.